En el segmento anterior yo les informaba que había sido invitado a una nave pequeña, lo que comúnmente se conoce como un platillo volador, una nave redonda con 6 tripulantes, y que en un recorrido por la nave llegué a un sitio en la parte de abajo de la nave donde había un cilindro como de 1 metro, en la parte de arriba una cúpula, y en esa cúpula dentro había unos aros que se movían en distintas direcciones. Bueno, resulta ser de que este aparato, que era el que dirigía esa nave en la dirección que ellos deseaban que tomara y a la velocidad que ellos deseaban que tomase esa aeronave, este aparato específicamente, luego de unos 15 o 17 años, fui al cine a ver una película que se llama Contacto, cuya actriz principal es Jodie Foster. Muy buena película, se las recomiendo. Esas películas como esta de Contacto y como la de Encuentros cercanos al tercer tipo fueron películas hechas, fueron creadas con asesoramiento de investigadores y científicos relacionados con el fenómeno ovni. O sea que hay muchos datos ciertos que se pueden encontrar en esas películas. Esas dos particularmente se las recomiendo muchísimo. En esta película Contacto me admiré cuando vi que la máquina para viajar en el tiempo que presentaron allí, para hacer un viaje, no en el tiempo, para hacer un viaje hacia lugares muy distantes, era exactamente la misma, los mismos aros que yo había visto 16, 17 años atrás, que ellos me mostraron en la nave pequeña. Entonces, quienes quieran saber realmente cómo es la forma de esto que les estoy explicando, pues puede ver la película y ahí se la van a encontrar. Además, en esa película van a encontrar muchísimos datos ciertos y reales. Continuaron entonces con ellos una cantidad de conversaciones y contactos en los cuales les iba preguntando sobre diversos temas, etcétera. Un día me dijeron que me iban a llevar a una de sus naves principales. Eso me contentó muchísimo, pues ya yo tenía referencia que eran unas naves espectaculares. Y ciertamente me trasladaron allá, y cuando llegamos, me acuerdo que llegamos a algo inmenso, 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 inmenso. Ellos me decían que era lo que se podía catalogar como, a mi entender, como una nave madre. Era algo tan, pero tan, tan grande que ocupaba el lugar prácticamente de un país no muy grande. Era una cosa de kilómetros y kilómetros. Dentro de esa aeronave, inclusive, había como mares, había cerros, había distintos tipos de clima. O sea, una cosa espectacular, una cosa increíblemente grande. Por supuesto, con viviendas, con servicios relacionados con sistemas de salud, o sea, con todo lo que uno se puede imaginar que debe tener una ciudad que funcione al 100%. Ellos me fueron llevando por varios sitios y me acuerdo que tuve el honor de que me llevaran a un lugar que era el lugar central donde se reunían, como un salón principal, donde se reunían las máximas autoridades que estaban allí. Ellos me decían que en ese lugar era donde ellos se reunían a tomar las grandes decisiones. Entonces me llevaron con mucha reverencia, cumpliendo una cantidad de protocolos y de movimientos protocolares con los cuales yo tuve que cumplir también. Entramos al final, pasamos por pasillos, por sitios, entramos al final en una sala bastante grande, bastante grande, de aproximadamente era un salón de aproximadamente unos 100 metros por 100 metros, pero era circular. En el centro había un espacio vacío, pero a su alrededor habían una cantidad de sillones, pero los sillones eran de cristal, como de cristal de cuarzo, transparente.
habían varios de ellos. Entonces, ellos me decían que ahí se sentaba algo que ellos denominaban consejo de regencia. Consejo de regencia. Y entonces yo les dije que como el ambiente estaba un poco frío, yo le dije que sería un poco incómodo esas sillas por la forma que tenía. Me dijo, no, en lo absoluto, siéntate. Pero yo me puedo sentar ahí. Y dije, sí, sí, cómo no. Escoge una silla y siéntate. Había una que era más alta que las demás, que era la silla donde supuestamente se sentaba quien dirigía el Consejo de Regencia. Y ellos me explicaron que ese Consejo de Regencia estaba conformado por los grandes líderes del Comando Interestelar. Y bueno, yo escogí una de las sillas, no la más alta, y me senté y me llevé la inmensa sorpresa que en el momento que me senté no eran sólidas como puede ser el vidrio, sino que cuando me senté la silla se adaptó, o sea, perfectamente a mi figura, a mi cuerpo, tanto en las partes de apoyar los brazos como en la espalda, en la parte de abajo, o sea, era lo más cómodo que pueda uno sentirse. Y la temperatura perfecta, o sea, era una cosa extraordinaria. Eso me admiró mucho porque, sin embargo, yo la veía y seguía viendo que era sólida, eran unas sillas bastante cuadradas, bastante cuadradas, o sea, sin formas redondas, unos apoyabrazos aquí, el espaldar también cuadrado abajo, no tenía patas, sino era como un módulo completo. Y bueno, eso me pareció interesantísimo. En esa oportunidad también me llevaron a sitios, me dijeron, vamos para que conozcas la parte de nuestras costas. Y entonces fui a un sitio y le dije, ¿esto qué es un lago? Y dijo, no, esto es mucho más que un lago, esto es un mar. Aquí nosotros tenemos todo tipo de especies, ahí hay profundidades muy grandes, inclusive hay naves que van abajo a centros de investigación que están en la parte interna. Pero esta nave tiene además varios niveles donde se cumplen distintas funciones. O sea, aquí no falta absolutamente nada. Aquí tenemos todos los suministros que podamos necesitar. Increíble. Fue un viaje realmente maravilloso, maravilloso desde todo punto de vista. ¿Cómo eran estos seres? O sea, hay algunas personas que reportan de seres que son color gris, que tienen los ojos muy grandes, que caras alargadas, que no tienen boca, que tienen solamente dos huequitos donde va la nariz, que tienen 3 o 4 dedos. Otros reportan seres que tienen una apariencia muy distinta a la humana. Yo no tengo la menor duda que siendo como ellos me explicaron en varias oportunidades, que nuestro universo y el cosmos está lleno de cualquier cantidad de civilizaciones, inclusive ellos me dijeron que la civilización terrestre estaba al margen de toda la civilización, o sea, estaba como quien dice en las afueras de la ciudad, pero que yendo a medida que se avanzaba hacia el centro de esa civilización, había muchísimos, había cientos y cientos, miles y miles de planetas habitados, pero que todos estaban sometidos a las direcciones y a las normas que se emanaban desde el Consejo de Regencia y todos obedecían eso en un perfecto plan armónico, que no todos vivían igual, no todos los seres eran iguales. Pero ¿cómo eran estos seres con los que yo contactaba? Eran seres iguales a mí. La contextura era una contextura perfectamente parecida a la de cualquier ser humano. Los diferenciaba de nosotros el hecho que eran un poco más altos, todos eran personas de sobre 1,80 m, 1,90 m, muchos de ellos con su cabello muy rubio, los ojos azules, un azul bellísimo, su piel muy tersa, no vi personas gordas ni vi personas flacas, todos con una muy buena figura, de un andar armónico, cuando caminaban eran muy armónicos, con un don de palabra muy fluido, jamás levantaban la voz, estaban atentos a todo lo que les preguntaba, a todo lo que yo deseaba, estaban atentos, siempre estuvieron atentos, en cada uno de mis contactos estuvieron atentos a atenderme y a entenderse conmigo de la mejor manera, muy fluida. Los que yo vi eran así, ellos me explicaban que ellos venían de las Pléyades, que algunos de ellos eran de Venus y otros eran de otros lugares, pero que
ese era su aspecto. Yo les explicaba que si era que ellos habían adaptado su aspecto para lo que yo podía ver. Me dijeron no, que ellos realmente eran así, que ciertamente eran ese tipo de seres que yo estaba viendo. Todos vestían muy bien, los uniformes eran unos uniformes muy hermosos, eh, algunos eran blancos, otros eran plateados, tenían varias insignias de acuerdo, me imagino, al grado y a la responsabilidad que tenían. Sus cabellos, todos los cabellos muy lisos, el cabello muy bien cuidado. Normalmente era normal ver algunos de ellos, de los varones con el cabello por acá, las damas, las mujeres que muchos de ellos pude ver, hermosísimas, hermosísimas desde todo punto de vista. También los varones con unos rasgos hermosos, extraordinarios. Y lo que les digo es que tal vez entre las principales cosas estaba esa amabilidad al hablar, esa fluidez de conversación, esa tranquilidad, esa buena voluntad de informar sobre todo lo que les preguntaba. Imagínense cuántas cosas ellos les preguntaba, distintas cosas, hasta las cosas tal vez para ellos más absurdas, algunas les causaban un poco de risa, pero todas me las fueron contestando, todos me las fueron diciendo progresivamente a medida que íbamos avanzando.